Hola a todos, me presento, mi nombre es Paula Leonián, trabajo como investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el equipo de la doctora Mabel Rodríguez. Junto a ella y a mi directora de tesis, Patricia Barreiro, pensamos en esta ponencia llamada El conocimiento del contenido matemático en la formación inicial de profesores. Entonces, bien, nuestra investigación se llevó a cabo con estudiantes del profesorado universitario de matemática de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la materia Enseñanza de la Matemática 1. Esta materia consta en promedio de 25 alumnos, está ubicada en la mitad de la carrera y constituye el primer contacto de los futuros profesores con la didáctica de la matemática. La materia introduce a los estudiantes en la problemática de enseñar matemática en el nivel medio y superior de educación. En un primer lugar, la materia lo que quiere es ofrecerles una perspectiva amplia de diversos enfoques de la didáctica de la matemática. Y en una segunda instancia le permite al estudiante la posibilidad de tomar decisiones didácticas particulares, y para esto debe ser capaz de fundamentar qué elige incluir en sus propuestas didácticas y por qué descarta lo que no incluye. Para esto, una práctica previa útil del futuro docente es la de analizar con distintos elementos teóricos diferentes propuestas, tanto sea de consignas, secuencias didácticas, libros de texto, registros de clases, etc., para lo que es necesario poder resolver correctamente las actividades que en el material de análisis puede encontrar. En este sentido, no poder resolver las actividades matemáticas les presenta un obstáculo en el aprendizaje de las cuestiones didácticas. Por este motivo, consideramos que en la enseñanza de la matemática 1 se pone en juego el contenido matemático del que disponen los futuros docentes al momento de resolver las consignas que luego tienen que analizar. ¿Con qué nos encontramos? Los futuros profesores tienen serias dificultades para resolver consignas de nivel secundario, y no corresponde a un contenido particular, sino que es independiente del contenido matemático. Uno supone que si tienen dificultades para resolver una consigna, podrían recurrir a un libro de texto para buscar ayuda, pero también encontramos serias dificultades para leer los textos de matemática. Esta situación no es algo que hayamos visto en una cursada en particular, sino que es una situación que se sostiene en el tiempo. Y consideramos que hay un agravante, que es que los contenidos de nivel medio se suponen sabidos una vez terminado esa cursada y no forman parte de la currícula de nivel superior. Entonces, en estas materias en las que tienen que ponerlos en juego, no están disponibles. Si bien al trabajar solo con los estudiantes que cursaron enseñanza de la matemática 1, obtuvimos resultados referidos a esa población, consideramos que nos sirve como comienzo y punto de partida para pensar en nuestro trabajo tanto en estas asignaturas de didáctica como también en las de matemática. En esta diapositiva lo que voy a hacer es mostrarle la línea teórica que seguimos en nuestra búsqueda bibliográfica, formando el camino que nos llevó a la elección de nuestro marco teórico. Muchos investigadores del campo de la educación han creado y han trabajado con modelos que establecen tipos de conocimiento que un docente debe tener para enseñar una ciencia. El precursor es Schulman, que en 1986 plantea un modelo con 6 categorías generales de conocimiento que debe tener un docente. Más adelante, Volgil y Bass retoman el modelo y lo modifican pensando en matemática. Acá se comienza a trabajar con el modelo MKT, que se llama así por su sigla en inglés, el nombre es Conocimiento Matemático para la Enseñanza. Y más adelante, Voltames y Phelps siguen trabajando con este modelo, diferencian la matemática escolar de la académica, poniendo énfasis en lo que tiene que conocer el profesor, y marcan dos grandes dominios de trabajo, el referido al conocimiento matemático y el referido al conocimiento pedagógico. Más acá en el tiempo, Carrillo, Clement, Contreras y Muñoz Catalán trabajan con el MTSK, que es el conocimiento especializado del profesor en matemática. Lo que plantean estos autores es que tanto las creencias como las vivencias que tiene un profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje en matemática influyen directamente en su conocimiento, afectando así los subdominios del modelo. Y lo importante es que explican que este modelo toma el tema de una perspectiva más amplia, contemplando no solo la propia actividad que sucede en el aula, sino también la preparación de las clases y la reflexión tras las mismas. Tomamos el artículo que publicaron en 2016 Sosa Guerrero, Flores Medrano y Carrillo Yáñez. Ellos explican este modelo
Nos dicen que el foco es el propio conocimiento del docente cuya actividad profesional está relacionada con la enseñanza de la matemática y nos muestran cuáles son los dos grandes dominios que tiene este modelo. El referido al conocimiento del contenido matemático y el referido al conocimiento pedagógico del contenido. Para lo que nosotros nos incumbe nuestra problemática particular, nos centraremos en la explicación que hacen estos autores del conocimiento del contenido matemático. El aspecto gráfico, cómo se representa el modelo, lo tenemos en esta diapositiva. A nosotros nos interesa la parte izquierda, referida al conocimiento matemático, que abarca el conocimiento de los temas, relacionado con el conocimiento del profesor sobre los contenidos matemáticos, el conocimiento de la estructura matemática, que es el conocimiento de las relaciones matemáticas que realiza el profesor entre distintos contenidos, pensando en el mismo nivel, o de el mismo contenido pensando a través de diferentes niveles. Y el conocimiento de la práctica matemática, que es el conocimiento que tiene el profesor sobre la lógica de la materia, cómo se procede y la sintaxis propia de la matemática. Mismo en este artículo que les mencioné anteriormente, muestran el análisis de un caso particular de una profesora recibida para el contenido específico de matrices en álgebra lineal, utilizando el modelo en su perspectiva amplia, como mencionaban ellos, contemplando no solo lo que sucede en la clase, sino también la preparación y la reflexión posterior. Muestran todos los indicadores que utilizan, y yo acá estoy señalando algunos de ellos. Es muy exhaustivo su trabajo. Y nuestra intención fue mantener la idea de contar con indicadores que permitan describir el conocimiento matemático, pero en un futuro docente, que no sean específicos de un contenido, sino que sea algo más general. Y quisimos que los subdominios del modelo MTSK estuvieran contemplados. Trabajamos mucho sobre los descriptores de Sosa y no logramos proponer una modificación que mantuviera la misma estructura, pero que pudiera aplicarse a otros contenidos. Por este motivo recurrimos nuevamente a la búsqueda bibliográfica que nos brinda información sobre modos de llevar adelante el estudio del conocimiento matemático, pero en futuros profesores, que resulte exhaustivo, pero para un contenido general, y no encontramos información que se ajustara a nuestra problemática. Por este motivo, les presentamos acá el modelo que planteamos nosotros, que está organizado en dos grandes bloques. Por un lado tenemos el bloque del conocimiento del contenido matemático puesto en juego ante producciones ajenas, ya sea que vengan dados por libros de textos, el profesor, internet, una carpeta. Y el conocimiento del contenido matemático puesto en juego ante las producciones propias. A su vez, creemos que es útil plantear de manera transversal 3 tipos de acciones que los futuros profesores u otros sujetos podrían poner en juego a la hora de realizar estas actividades, ordenadas de menor a mayor complejidad. En primera instancia, consideramos que está el reproducir o usar conceptos, resultados, demostraciones, propiedades. Y entendemos que este es el nivel inicial porque el alumno podría no conocer el concepto y sin embargo poder reproducirlo, no saber si una propiedad es correcto aplicarla o no y poder usarla. En cambio, un nivel superior de complejidad sería el explicar lo que realizó, lo que usó, lo que reprodujo, porque podría mostrar comprensión, podría indicar por qué lo que está reproduciendo expresa las ideas que quiere comunicar. Y por último, tenemos en el nivel superior de complejidad el hecho de reflexionar tanto sobre lo que se hizo como sobre lo que se usó. Y es un tipo de tarea compleja para un sujeto que siempre tiene que ocurrir en un segundo momento, posterior al uso de aquello sobre lo que quiere reflexionar. Además, el sujeto no suele tenerlo incorporado y más si es un aprendiz. Se comienza a trabajar sobre esto a pedido explícito del docente en alguna consigna para que realice la reflexión. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es mostrarles el marco teórico que pensamos para llevar a cabo este trabajo. Tenemos 4 indicadores que están divididos dentro de los 2 bloques y cada uno de ellos atravesado por las 3 acciones que anteriormente les comenté.
Para el primero de los indicadores estamos pensando en la comprensión de definiciones, propiedades, teoremas, demostraciones, es decir, todas cuestiones que hacen a la matemática que sean de autoría ajena. Cuando pensamos en que el sujeto tiene que ser capaz de reproducir, estamos pensando en que sea capaz de expresar una definición, enunciar una propiedad o reproducir una demostración. Como esto no implica que lo haga mostrando comprensión o entendiendo lo que está haciendo, nuestro próximo nivel es explicar mostrando comprensión. Y tenemos que aclarar que acá la explicación la estamos refiriendo a un par. No estamos pensando en una explicación dirigida hacia alguien que no conoce el tema, no en su rol de docente, sino la explicación dirigida a una persona que está en el mismo nivel que él. Por otro lado, tiene que ser capaz de reflexionar sobre lo que produjo, sobre lo que reprodujo y sobre lo que explicó. Como por ejemplo, sobre qué características debe tener un escrito para que sea considerado una definición. O por qué una demostración que reproduce y fue capaz de explicar prueba el resultado que tenía que probar. En esta parte de la reflexión estamos pensando en una reflexión metacognitiva que el propio sujeto debe poder hacer sobre su producción anterior. El segundo de los indicadores hace referencia al lenguaje matemático, tanto el natural como el simbólico, las convenciones propias de la matemática y la notación. Cuando uno piensa en que tiene que ser capaz de reproducir, estamos pensando en la reproducción de definiciones, propiedades, demostraciones, pero todo esto mirando el lenguaje que utiliza, poniendo el foco en el lenguaje, porque en el objeto matemático ya se trabajó en el primero de los indicadores. Tiene que poder explicar el uso que hace del lenguaje para expresar ese objeto matemático y no a la explicación del objeto en sí mismo. Tiene que ser capaz de explicar por qué el lenguaje que está usando dice lo que quiere decir sobre ese objeto. En cuanto a la reflexión, estamos pensando en que piense y reflexione sobre el uso que hizo el lenguaje. ¿Qué lenguaje usa la comunidad matemática? ¿Qué lenguaje se utiliza en contextos más informales? ¿Qué rigurosidad tiene cada uno de ellos, entre otros? El tercero de los indicadores está pensado para observar qué sucede en la resolución de una consigna o una actividad que no le resulte cognitivamente al sujeto. Estamos pensando en una actividad simple o lo que nosotros llamamos ejercicio. En esas instancias, el sujeto va a usar lenguajes matemáticos, definiciones, procedimientos, propiedades, todo esto sin necesidad de mostrar comprensión del tema. Entonces después tendrá que explicar las resoluciones, la comprobación de hipótesis, si acaso haya usado una propiedad, el uso del lenguaje, el uso de demostraciones, las respuestas. Va a tener que reflexionar sobre el tipo de trabajo que hizo, sobre qué significa usar una propiedad, sobre el valor que se le puede dar a las propiedades, reconociendo si son pertinentes o no de aplicar. Tiene que reflexionar sobre la solución, si es coherente con el contexto, con la consigna. El cuarto de los indicadores se enmarca en la resolución de tareas que le resulten cognitivamente exigentes, es decir, aquellas en las que el sujeto no sabe cómo resolverlos de manera inmediata. Un ejemplo de este tipo de consignas podría ser modelización. ¿Qué va a usar? Y nosotros vamos a ver qué lenguaje matemático usa, qué definiciones, procedimientos, propiedades, si busca información, si da contraejemplos. ¿Qué vamos a ver? Si explica esa resolución que presenta, si considera qué usó, cómo lo puso en juego, por qué, en qué pensó. Y vamos a ver también si es capaz de identificar si lo que hizo responde a lo pedido, si simplificó el enunciado para poder abordarlo, si puso en juego estrategias que no les resultaron útiles, que no los ayudó a resolver la situación, qué tipo de lenguaje utilizó. Vamos a ver si reflexiona sobre la forma en que encaró una demostración, qué tipo de forma de demostrar utilizó. Acá podemos ver un resumen de lo que para nosotros es el marco teórico, con nuestros indicadores ubicados en nuestros dos bloques y atravesados por las tres acciones que un sujeto puede poner en juego a la hora de resolver la consigna. Entonces, para el contexto mencionado y el marco teórico que establecimos,
Nos planteamos como objetivo general estudiar el conocimiento del contenido matemático en estudiantes avanzados del profesorado de matemática y más específicamente describir el conocimiento matemático en estudiantes avanzados de nuestro profesorado de matemática. Tengo que hacer notar acá que nuestros objetivos se relacionan directamente con el propósito que tenemos de favorecer la adquisición del conocimiento matemático en estudiantes del profesorado sobre contenidos a nivel secundario que están desconociendo. En cuanto a cómo llevamos a cabo nuestro objetivo, les cuento que diseñamos un dispositivo que consta de 3 trabajos prácticos de resolución individual y que fue hecho por la totalidad de los alumnos que cursaron la materia en el primer semestre del 2017. Miramos que asistan regularmente a las clases y que hayan entregado todos. Los contenidos matemáticos sobre los que eran estos trabajos fue el primero de expresiones algebraicas, y fíjense que más allá de la resolución matemática de esta consigna, hay preguntas que apuntan directamente a nuestros indicadores, como por ejemplo, ¿qué concepto matemático considerás que se trabaja en esta consigna? O bien, explica la definición con palabras, o qué resultados, propiedades o conceptos matemáticos utilizaste para la resolución de la consigna. Así en los 3 se repite. El segundo tiene que ver con ecuaciones cuadráticas y el tercero con concavidad y el análisis de positividad en funciones polinómicas. Para organizar toda la información que recabamos, utilizamos una tabla similar a la que usamos para definir nuestros indicadores. En esta agregamos una columna en la que íbamos anotando evidencias que extraíamos de los trabajos prácticos de los alumnos y anotábamos apreciaciones personales que nos permitieran después hacer un análisis por alumno a través de sus 3 trabajos prácticos entregados. Sin embargo, consideramos que es más rico hacer una mirada transversal por los indicadores para entender qué sucede con el conocimiento matemático de estos futuros profesores. Y en cuanto a conclusiones, un punteo sintético de las cuestiones que vimos en el análisis transversal, podemos decir que el rendimiento de estos estudiantes fue parejo y con importantes falencias en cuanto al contenido matemático de nivel medio. No identifican qué características tiene que tener una definición, propiedad o demostración, y esto se ve cuando tienen que reproducir una definición, lo hacen desde lo que se acuerdan, agregando información adicional, pensando que la explicación forma parte de la definición. Recurren a un medio de información solamente cuando consideran que no saben el concepto o la resolución de la consigna, y el ejemplo de esto es cuando se les pedía una demostración de una propiedad o teorema. No consideran la verificación de hipótesis para aplicar propiedades. Hay una utilización excesiva del lenguaje natural. Hay una explicación entendida como aclaración referida hacia alguien que desconoce el tema, que es lo que mencionaba recién. Las partes en donde se pide demostrar, muchas veces lo que encontramos fue una explicación de lo que dice el enunciado. Y hay un uso abusivo de ejemplos en todas las instancias del desarrollo de las consignas, en 3 sentidos: como una introducción a la explicación, como la forma de entrar a un desarrollo, el uso de ejemplo como la explicación misma o el desarrollo de la consigna, y el uso de ejemplo como verificación de todo lo que estuvo explicando o desarrollando anteriormente. Pensando en el trabajo realizado y haciendo una mirada en perspectiva, sabemos que para su trabajo profesional, un docente debe poder usar conocimiento matemático, poder explicarlo, usar símbolos, usar lenguaje natural, poder explicar por qué los símbolos plasman las ideas que quiere transmitir, poder resolver consignas, poder reflexionar sobre todo el trabajo que hizo. Entendemos que las cuestiones que se plasman en nuestros indicadores son claves para la formación del futuro profesor. ¿Dónde nos encontramos ubicados? Justamente como una línea de partida. Esta imagen me parece pertinente porque estamos pensando la formación inicial, más específicamente el trabajo con el conocimiento matemático del futuro profesor, y nuestros indicadores son un camino que nos lleva a ese futuro profesor recibido que queremos lograr. No queremos profesores que repitan de memoria definiciones, ni que usen símbolos y si los quieren traducir hagan una traducción literal. Pensamos que nuestros indicadores nos van a permitir no solo trabajar en materias de didáctica de la matemática, sino también en materias de matemática propiamente dicho.
Aunque lo que obtuvimos en nuestro trabajo tiene una limitación por cómo lo llevamos a cabo, por ser un trabajo de corte exploratorio, consideramos que obtuvimos resultados muy valiosos y que nos dan buenos indicios para seguir estudiando formas efectivas de favorecer la formación inicial del profesor en cuanto al conocimiento del contenido matemático. Por eso, como paso siguiente a todo lo que estuvimos trabajando, ya estamos en una continuación de trabajo, aplicando en materias de matemática esto que les estaba comentando. ¿Cómo? La materia elegida es la de análisis matemático, que es una materia que se focaliza en fundamentos de análisis. Tuvimos la posibilidad de rediseñarla de modo tal que los ejes de la materia fueran o estuvieran pensados en función de nuestros indicadores. Es así como tuvimos que modificar las clases, la evaluación, las consignas que se le daban a los chicos, pero todo estuvo organizado en función a nuestros indicadores. Es claro y queremos dejar el mensaje que si bien tenemos un trabajo que dice todo lo que los alumnos no manejan aún, nuestra intención no es focalizarnos en eso, sino saber o tomarlo para pensar la enseñanza de los contenidos matemáticos en la formación de futuros profesores. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este aporte contribuya a seguir pensando en la formación inicial de los futuros profesores de matemática. Estoy a su disposición por cualquier consulta. Hasta luego.